Quiero presentarles 3 nuevos indicadores. Uno para bloques de órdenes, uno para brechas de valor justo y uno para soporte y resistencia. Estos son los mejores indicadores jamás creados en TradingView. Sin perder más tiempo, comencemos. Antes de agregar el primer indicador, si les gusta mi contenido, por favor apoyen el canal dando like al video y suscribiéndose a mi canal si aún no se han suscrito. De acuerdo, agreguemos el primer indicador. De acuerdo, comencemos con el bloque de órdenes. Aquí, hacemos clic en indicadores. Y buscamos Ranked Order Block Zones. Que es un nuevo indicador de Seaman. Cuando haces clic en este indicador, el indicador identifica automáticamente los bloques de órdenes en tu gráfico. En caso de que no sepas qué es un bloque de órdenes es un rango de precios donde grandes participantes del mercado como bancos, traders institucionales, fondos de cobertura u otras grandes entidades financieras han entrado o salido del mercado con posiciones de gran tamaño. Y debido a esto, causó un movimiento de precio considerable en el mercado. Así que, en palabras simples, los bloques de órdenes son áreas en el gráfico de precios donde anteriormente se ejecutaron grandes cantidades de órdenes. Identificar bloques de órdenes generalmente es a través de patrones de acción del precio. No es fácil, y usualmente los traders experimentados pueden identificar correctamente los bloques de órdenes en el gráfico de precios. Pero con la ayuda de este indicador, puedes identificar fácilmente los bloques de órdenes porque muestra automáticamente los rangos de precios que son potencialmente bloques de órdenes. Por ejemplo, aquí puedes ver que ha identificado un bloque de órdenes bajista para este rango de precios. Así que, potencialmente aquí tuvimos grandes cantidades de órdenes ejecutadas y puedes ver que tuvimos una fuerte caída del precio después de eso. Un bloque de órdenes puede actuar como un nivel de soporte o resistencia. En este caso, como este es un bloque de órdenes bajista, actuará como un nivel de resistencia potencial. Puedes ver claramente que el precio avanzó, se detuvo aquí y luego se revirtió. Nuevamente, avanzó, se detuvo aquí y nuevamente se revirtió. Así que aquí tenemos una zona significativa para la acción del precio y cada vez que el precio llega alrededor de esta zona, se espera que el precio se detenga y revierta. A diferencia de otros indicadores que solo muestran bloques de órdenes para cada punto de giro del mercado, este indicador solo muestra los bloques de órdenes que tienen el rango más alto y los bloques de órdenes de menor calidad están ocultos y permanecen internamente para el indicador para análisis posteriores. La puntuación de calidad se basa en el tamaño de la zona relativo al ATR, la expansión del volumen, la alineación de la tendencia EMA, el desplazamiento de la vela, el progreso de la mitigación y también la antigüedad de la zona. El indicador también muestra un porcentaje alcista y bajista, que se muestra dentro del bloque de órdenes identificado, y esto muestra la dominancia direccional en ese bloque de órdenes. Esto se puede usar para una evaluación adicional de la fortaleza o debilidad del bloque de órdenes identificado. Así que este no es solo un indicador de bloque de órdenes ordinario y hay muchos cálculos para clasificarlos y mostrar solo el bloque de órdenes de más alta calidad en el gráfico de precios. Conocer un bloque de órdenes puede ser muy útil en el trading. De acuerdo, agreguemos el siguiente indicador. Siente que todo el mundo a su alrededor se está beneficiando de la inteligencia artificial, pero no tiene ni idea de por dónde empezar. No espere más, empiece hoy mismo. Nuestro robot de comercio libre es fácil de usar, impulsado por la inteligencia artificial, y puede ganar hasta 1% beneficio cada día. Más de 50.000 miembros ya se han unido. Haga clic en el enlace de abajo ahora para obtener acceso gratuito. Esta es tu oportunidad de aprovechar el poder de la IA y dar un paso hacia un impulso financiero. Se llama el indicador de brecha de valor justo. Aquí, hacemos clic en indicadores, y buscamos Ranked FVG Imbalance Zones. Que es un nuevo indicador de Zion-Man. Cuando haces clic en este indicador, el indicador identifica automáticamente las brechas de valor justo en el gráfico de precios. En caso de que no sepas qué es una brecha de valor justo, la brecha de valor justo es un patrón de 3 velas donde no hay superposición entre las sombras de la primera vela y la tercera vela. Por ejemplo, aquí puedes ver que tenemos 3 velas donde la sombra inferior de la primera vela no toca la sombra superior de la tercera vela. En otras palabras, hay una brecha entre las sombras de la primera vela y la tercera vela. Esta brecha muestra un desequilibrio entre la oferta y la demanda, y esta brecha puede actuar como un nivel significativo para la acción del precio. Por ejemplo, aquí puedes ver que tenemos una brecha de valor justo bajista. Así que aquí tenemos un desequilibrio bajista y esta brecha actuará como un nivel de resistencia potencial. Puedes ver claramente que después del patrón, tuvimos un avance del precio, pero cuando el precio alcanzó la brecha, se detuvo aquí y luego tuvimos una caída del precio. De hecho, una de las estrategias de trading que los traders usan con las brechas de valor justo es la estrategia de trading de retroceso. Esperan un retroceso del precio hacia la brecha de valor justo y luego entran en una operación.
Esta es una brecha de valor justo bajista y actúa como un nivel de resistencia potencial. En el caso de una brecha de valor justo alcista, actuará como un nivel de soporte potencial. Similar al indicador anterior, este indicador también clasifica las brechas de valor justo identificadas y solo las brechas de valor justo de más alta calidad se muestran en el gráfico. Dentro de las brechas de valor justo identificadas, tenemos porcentajes que muestran la fuerza de la presión alcista y bajista para esa brecha de valor justo. Las brechas de valor justo son muy útiles en el trading porque muestran áreas en el gráfico de precios donde hubo un desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que hace que la brecha sea un nivel potencial de soporte y resistencia. De acuerdo, ahora agreguemos el tercer indicador, que es para identificar niveles de soporte y resistencia. Aquí, hacemos clic en Indicadores y buscamos Ranked Support and Resistance Zones. Este, que es un nuevo indicador de Shearman. De acuerdo, cuando haces clic en este indicador, el indicador identifica automáticamente los niveles de soporte y resistencia y los muestra en el gráfico de precios. Las zonas rojas son niveles de resistencia potenciales y las zonas verdes son niveles de soporte potenciales. Similar a los otros dos indicadores, aquí también el indicador intenta clasificar las zonas de soporte y resistencia identificadas y solo muestra las que son de mayor calidad y potencialmente niveles de soporte o resistencia más fuertes. Basado en esas condiciones, el indicador también muestra una etiqueta si son una zona de soporte o resistencia débil. Y para cada zona de soporte y resistencia identificada, también muestra el porcentaje de presión de compra y venta para ese nivel, para que puedas tener una evaluación sobre el nivel de demanda y oferta en ese nivel. Por ejemplo, la fuerza interna de este nivel de resistencia está mostrando una fuerte oferta. Puedes ver que tenemos un porcentaje aquí, para la presión de venta y uno para la presión de compra. Así que este puede ser un nivel significativo para la acción del precio. Con la ayuda de estos porcentajes, puedes tener una evaluación sobre la fortaleza o debilidad de estos niveles de soporte y resistencia identificados. En este video, presenté 3 indicadores relacionados con bloques de órdenes, brechas de valor justo y niveles de soporte y resistencia. Y en mi opinión, son los mejores indicadores en TradingView y te sugiero que los pruebes si usas estos conceptos en tu estrategia de trading. De acuerdo, eso es todo. Gracias por ver este video. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar y dejar un comentario para mí. Responderé a tus preguntas tan pronto como sea posible. Si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete y presiona la campana para recibir las notificaciones de mis nuevos videos. Nos vemos en el próximo video y buena suerte con tu trading.